Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, sí señor, con los mitos de Cthulhu volumen 2. Y estamos en la historia del el modelo de Pigman. Y realmente quería leerme toda la historia en una vez, pero es que yo cuando me pongo a grabar esto es bastante extraño porque no tengo ganas, pero cuando me pongo a leer me dan muchísimas ganas de leer, es muy extraño. Y realmente es muy corto esta parte. Y luego siento, lo habréis visto de en la esta, oh, en la duración del vídeo. Por eso, bueno, a lo mejor no, a lo mejor me explayo a la hora de hablar y todo esto cuando acabe la historia, pero bueno, por ahora creo que va a ser corto. Así que vamos a empezar y ya veremos. Si no sabéis, si queréis seguir el hilo de toda la historia, primero os veis el anterior vídeo y acto seguido este, ¿vale? Después de 1 minuto y 30 segundos de este vídeo ya le podéis dar, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Pero no creas que fueron aquellas horripilantes escenas lo que me hizo perder el sentido. No soy un niño de 3 años y no es, ni mucho menos, la primera vez que veo cosas así. Eran los rostros, Elliot. Aquellos endiablados rostros que miraban de soslayo y parecían querer salir del lienzo, como si se les hubiera inspirado un aliento vital. Dios mío, juraría que estaban vivos. Aquella bruja nauseabunda de que se veía en el lienzo había despertado los fuegos del Averno y su escoba era una varita de sembrar pesadillas. ¡Pásame la garrafa, Elliot! Había algo llamado la lección. ¡Santo cielo! ¡En mala hora lo vería! Escucha, ¿te imaginas un círculo de inefables seres de aspecto canino agazapados en un cementerio enseñando a un niño a comer según su usanza? El coste de una presa producto de una suplantación, supongo. Ya sabes, el viejo mito de esos extraños seres que dejan a sus vástagos en la cuna en sustitución de las criaturas humanas que arrebatan. Pigman mostraba en el cuadro lo que les que mal estoy leyendo. En el cuadro lo que le depara la fortuna a los niños así arrebatados. ¿Cómo crecen? Cuando justo entonces comencé a ver la espantosa afinidad que había entre los rostros de las figuras humanas y las no humanas. Por medio de aquellas grabaciones de morbosidad entre los resueltamente no humano y lo degradadamente humano trataba de establecer un sardónico nexo evolutivo. Los seres caninos procedían de los mortales. Hostias. Y apenas acababa de inquirirme qué hacía con las crías que quedaban con los seres humanos a modo de trueque, como mi mirada tropezó en un cuadro que representaba a la perfección dicha idea. Se trataba de un antiguo interior puritano. ¿Interior? Una estancia de gruesas vigas, con ventanas de celosía, un largo banco y un mobiliario del siglo XVII, de estilo bastante tosco, con la familia sentada en torno al padre mientras éste leía las escrituras. Todos los rastros, salvo uno, mostraban nobleza y veneración, pero ese uno reflejaba la burla del Averno. Era el rostro de un varón de edad juvenil, sin duda pertenecía de los seres impuros. No, sin duda pertenecía a un supuesto hijo de aquel piadoso padre, pero en realidad era de la parentela de los seres impuros. Perdón, es que me salto de una línea. Era el niño suplantado y, en un rasgo de suprema ironía, Pigman había pintado las facciones de aquella adolescencia de forma que guardaba un extraordinario parecido con las suyas. Para entonces, Pigman había encendido ya una lámpara en una habitación contigua y, cortésmente, abrió la puerta para que pasara yo, al tiempo que me preguntaba si quería ver sus estudios modernos. Me había sido imposible darle a conocer muchas de mis opiniones. El espanto y la repugnancia que se apoderaron de mí me dejaron sin habla.
Pero creo que comprendió perfectamente cuáles eran mis sensaciones y se sintió muy halagado. Y ahora quiero que quede bien claro una vez más, Elliot, que no soy uno de esos alfeñiques que se lanzan a gritar en cuanto ven algo que se aparta lo más mínimo de lo habitual. Me considero un hombre maduro y con algo de mundo, y supongo que con lo que viste de mí en Francia te basta para saber que no soy un tipo fácilmente impresionable. ¿Qué pasa en Francia, Elliot? Ten presente, por otro lado, que acababa de recobrar el aliento y de empezar familiarizarme con aquellos horribles cuadros que hacían de la Nueva Inglaterra colonial una especie de antesala del infierno. Pues bien, a pesar de todo ello, la habitación contigua me arrancó un angustioso grito de la garganta y tuve que agarrarme al vano de la puerta para no desfallecer. En la otra estancia había un sinfín de engendros y brujas invadiendo el mundo de nuestros antepasados, pero lo que había en estas no traía el horror a las puertas mismas de nuestra vida cotidiana. Nos traía... qué mal estoy leyendo. Dios mío, qué cosas pintaba aquel hombre. Uno de los lienzos se llamaban Accidente en el metro, y en él un tropel de abominables seres surgían de alguna ignota catacumba a través de una grieta abierta en el suelo de la estancia del metro de Boylston Street, y se lanzaban sobre la multitud que se esperaba en el andén. Otras mostraba un baile de Copp's Hill en medio de las tumbas, sobre un fondo actual. También había unas cuantas vistas de sótanos, con monstruos que se deslizaban furtivamente a través de agujeros y hendiduras abiertos en la mampostería, haciendo siniestras muecas mientras permanecían agazapados tras barriles o calderas, y guardaban a que su primera víctima descendiera por la escalera. Joder. Un horrible lienzo parecía recoger una amplia muestra representativa de Beacon Hill, y con multitudinarios ejércitos de los mefíticos monstruos surgiendo de los escondrijos que acribillaban el suelo. Había asimismo tratamientos libérrimos de bailes en los cementerios modernos, pero lo que me impresionó más que nada fue una escena en una ignota cripta, en donde multitud de fieras se apelotonaban en turno a una de ellas, que sostenía entre las manos y leía en voz alta una conocida guía de Boston. Todas las fieras apuntaban a un determinado pasaje, y todos los rostros parecían contraídos, con una risa tan epiléptica y reverberante que creía incluso oír su diabólico eco. El título del cuadro era Holmes, Lowell y Longford yacen enterrados en Mount Auburn. A medida que recobraba el ánimo y me iba acostumbrando a aquella segunda estancia del arte diabólico y morboso, me puse a analizar algunos aspectos de la repugnancia y aversión que me inspiraba todo aquello. En primer lugar me dije a mí mismo, aquellos seres me asqueaban porque no era sino la más fiel muestra de la total falta de humanidad e insensible crueldad de Pickman. Semejante personaje debía de ser un impecable enemigo de todo el género humano, a tenor del regocijo que mostraba por la tortura carnal y espiritual y la degradación del cuerpo humano. En segundo lugar, lo que me producía pavor en aquellos cuadros era precisamente su grandeza. Aquel arte era un arte que convencía. Al mirar los cuadros veíamos a los demonios en persona, y no inspiraban miedo. Y nos inspiraban miedo. ¿Por qué leo nos como no? Es que no lo entiendo. Y lo extraño del caso era que la subyugante fuerza de Pickman no provenía de una selectividad previa o del cultivo de lo extravagante. En sus cuadros no había nada de difuso, de distorsionado, ni de convencional. Los perfiles estaban bien definidos, y los detalles eran precisos hasta rayar en lo deplorable. ¿Y qué decir de los rostros? Lo que allí se veía era algo más que una simple interpretación de un artista. Era el mismo infierno, retratado cristalinamente y con la más absoluta fidelidad. Eso es justo lo que era, cielos. Aquel hombre no tenía nada de imaginación ni de romántico. O sea que no tiene nada de imaginativo ni de romántico, es decir, que no pensaba en esas cosas, sino que las ha visto.
Ni siquiera trataba de ofrecernos las agitadas y multidimensionales instantáneas que nos asaltan en los sueños, sino que fría y sardónicamente reflejaba un mundo de horror estable, mecanicista y bien organizado, que él veía plena, brillante, firme y resueltamente, perdón. Solo Dios sabe lo que podría ser un mundo o dónde llegó a vislumbrar Pigman las sacrilegias formas que trotaban, brincaban y se arrastraban por él. Pero cualquier que fuese la forma que... perdón. Que fuese las increíbles... Joder, a ver. Pero cualquiera que fuese la increíble fuente que se inspirase... en que se inspirase en sus imágenes, una cosa estaba fuera de duda. Pigman era, en todos los sentidos, tanto a la hora de concebir como de ejecutar, un concienzudo y casi científico pintor realista. A continuación bajé tras mi anfitrión en su estudio en el sótano y me preparé para el asalto de algo diabólico entre aquellos lienzos sin terminar. Cuando llegamos al final de la escalera impregnada de humedad, Pigman enfocó la linterna hacia un rincón del enorme espacio que se abría ante nosotros, iluminando el brocal circular de ladrillo de lo que debía ser un gran pozo excavado en el terroso suelo. Nos acercamos y vi que el edificio medía aproximadamente un metro y medio de diámetro, como paredes que tendrían un pie de grosor, y estaba a unas 6 pulgadas por encima del nivel del subsuelo, una sólida construcción del siglo XVII. Si no me equivocaba, perdón. Aquello, decía Pigman, era un buen ejemplo de lo que había estado hablando antes, una abertura de la red de túneles que discurrían bajo la colonia. Observé distraídamente que el pozo no estaba cubierto de ladrillo, y que por toda la cubierta tenía un pesado disco de madera. Pensando en todas las cosas en las que el pozo podía hallarse conectado, si las descabelladas ideas de Pigman eran algo más que mera retórica, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Luego, siempre yo detrás de él, subimos un escalón y atravesamos una estrecha puerta que daba a una amplia estancia, con un suelo entarimado y amueblada como si fuese un estudio. Una instalación de gas acetileno suministraba la luz necesaria para poder trabajar. Los cuadros sin acabar, montados en caballetes o apoyados contra la pared, eran tan espeluznantes como los que había visto en el piso de arriba, y constituían una buena prueba de la meticulosidad con la que trabajaba el artista. Las escenas estaban esbozadas con sumo cuidado, y las líneas trazadas a lápiz hablaban por sí solas de la prolija minuciosidad de Pigman al tratar de conseguir la perspectiva y proporciones exactas. Era todo un gran pintor, y sigo sosteniéndolo hoy aun cuando todo lo que sé. Una gran cámara fotográfica que había encima de una mesa me llamó la atención, que al inquirirle acerca de ella, Pigman me dijo que la utilizaba para tomar escenas que le sirvieran luego para el fondo de sus cuadros. Pero sí podía pintar a partir de fotografías sin tener que salir del estudio, en lugar de ir cargado con su equipo por toda la ciudad en busca de esta o aquella vista. A juicio suyo, las fotografías eran tan buenas como cualquier escena o modelos reales para trabajos de larga duración, y según dijo, las empleaba habitualmente. Había algo muy desapacible en los nauseabundos bocetos y en las monstruosidades a medio terminar de aquellas torvas miradas desde cualquier ángulo de la estancia, y cuando Pigman descubrió súbitamente un gran lienzo que se encontraba lejos de la luz, no pude evitar que se me escapara un estruendoso grito, el segundo que preferiría aquella noche. Resonó una y otra vez a través de las mortecinas bóvedas de aquel antiguo y salitroso sótano, y tuve que realizar un tremendo esfuerzo para contener una historia carcajada. ¡Dios misericordioso! Elliot. No sé cuánto había de real y cuánto de febril fantasía en todo aquello. Jamás podría imaginarme semejante sueño. El cuadro representaba un colosal e indescriptible monstruo de centelleantes ojos rojos que tenía entre sus huesudas garras algo que debió haber sido un hombre, y le roía la cabeza como un chiquillo chupa un pirulí. Estaba en cuclillas, y al mirarle parecía como si en cualquier momento
fuera a soltar a su presa en busca de un bocado jugoso. Pero, maldición, la causa de aquel pánico atroz no era ni mucho menos aquella diabólica figura, ni aquel rostro perruno de orejas puntiagudas, ojos inyectados en sangre, nariz chata y labios babeantes. No eran tampoco aquellas garras cubiertas de escamas, ni el cuerpo recubierto de moho, ni los pies semiangulados. No, no era nada de eso, aunque habría bastado cualquiera de tales notas para volver loco al hombre más pintado. Era la técnica, Elliot, aquella maldita, implacable y desnaturalizada técnica. Puedo jurar que jamás había visto plasmado en un lienzo el aliento vital de forma tan real. El monstruo estaba presente allí, lanzaba feroces miradas y roía y lanzaba feroces miradas. Y entonces pude comprender que sólo una suspensión de las leyes de la naturaleza podían llevar a un hombre a pintar semejantes seres sin contar con un modelo, sin haberse asomado a ese mundo inferior, que a ningún mortal no vendido al diablo le ha sido dado ver. Prendido con una chincheta a una parte sin pintar del lienzo había un trozo de papel muy arrugado. Probablemente, pensé, sería una de esas fotografías de que se sirve Pickman para pintar un trasfondo, no menos horroroso que la pesadilla que se destacaba sobre él. Alargué el brazo para estirarlo y ver de qué se trataba, cuando de repente Pickman dio un respigno como si le hubieran pinchado. Había estado escuchando con suma atención desde que mi grito de pavor despertó insólitos ecos en el oscuro sótano, y ahora parecía estar poseído de un miedo que, si bien no podía compararse con el mío, tenía un origen más físico que espiritual. Sacó un revólver y me hizo un gesto para que me callara, tras lo cual se encaminó al sótano principal y cerró la puerta detrás suyo. Creo que me quedé paralizado por unos instantes. A semejanza de Pickman, agucé el oído. Me pareció oír el leve sonido de alguien que correteaba, seguido de unos alaridos a golpes en una dirección que no sabría decir. Pensé en gigantescas ratas y sentí un escalofrío me recorría todo el cuerpo. Cuando se oyó un amortiguado estruendo que me puso la carne de gallina, un sigiloso y vacilante estruendo, aunque no sé cómo expresarlo en palabras. Parecía como si un gran madero hubiese caído encima de en una superficie de piedra o ladrillo. Madera sobre ladrillo. ¿Me sugería algo aquello? Volvía a oírse el ruido, esta vez más fuerte, seguidos de una vibración como si el cuadro cayera ahora más lejos. A continuación se oyó un sonido chirriante y agudo, a Pickman farfullando algo en voz alta y la atronadora descarga de unas 6 recámaras de un revólver disparadas espectacularmente, tal como lo haría un domador de leones para impresionar al público. A renglón seguido, un chillido graznido amortiguado y un fuerte batacazo. Luego, más chirridos producidos por la madera y el ladrillo, seguidos por una pausa y de la apertura de la puerta, sonido este que me produjo, lo confieso, un violento sobresalto. Pickman reapareció con un arma aún humeante, al tiempo que se imprecaba a las abogatadas ratas que infestaban el antiguo pozo. Espérate, que a lo mejor tengo que poner la voz. «Al diablo sabrá lo que comen, Thorber», dijo esbozando una risa irónica. «Pues esos arcaicos túneles comunican con cementerios, guaridas de brujas y llegan hasta el mismo litoral. Pero, sea lo que sea, han debido quedarse sin provisiones, pues estaban rabiosas por salir. Tus gritos debieron excitarlas. Lo mejor será andar con cuidado por estos parajes. Nuestros amigos roedores son el mayor inconveniente, aunque a veces pienso que con ellos se consigue crear una cierta atmósfera y colorido». «Bueno, Elliot». No, perdón. Es verdad, que Elliot es el colega del narrador. «Bueno, Elliot, aquí fue el final de la aventura nocturna. Pickman me había prometido enseñarme el lugar, y bien sabe Dios que lo hizo. Me sacó de aquella maraña de callejas por otra dirección al parecer, pues cuando vimos la luz de una farola nos hallábamos en una calle que me resultaba familiar, con monótonas hileras de bloques de pisos y viejas casas entremezcladas. Aquella calle no era otra que la de Charter Street, pero yo me encontraba demasiado agitado como para poder advertirlo.
Era ya demasiado tarde para tomar el elevado, así que volvimos andando al largo de Hanover Street. Recuerdo bien el paseo. Dimos la vuelta en Tremont y tras subir por Beacon, llegamos a la esquina de Joy, en donde nos separamos. Desde entonces no hemos vuelto a vernos más. ¿Por qué dejé de ver a Pigman? No seas impaciente. Espera que llame a que nos traigan café. Pues ya hemos tomado bastante de lo otro. Y al menos yo necesito beber algo. No, no eran los cuadros que vi en aquel lugar, aunque juraría que bastaría con ellos para que Pigman no le permitieran el acceso de 9 de cada 10 hogares y clubs de Boston. Supongo que ahora comprenderás por qué evito por todos los medios bajar a metros o sótanos. Fue, fue algo que encontré en mi abrigo a la mañana siguiente. Me refiero al arrugado papel prendido de aquel horripilante lienzo del sótano. Aquello que tomé por una fotografía de alguna vista de Pigman pretendía reproducir de manera de trasfondo para el monstruo. El último respigno de Pigman se produjo justo cuando iba a desarrollar el papel, y al parecer me lo metí distraídamente en el bolsillo. Pero bueno, aquí está el café. Te aconsejo que te lo tomes puro, Elliot. Sí, aquel papel se debió al que no volviera a ver a Pigman. Richard Upton Pigman, el artista más dotado que he conocido, y el más execrable ser que se haya traspasado jamás los límites de la vida para avisarme de las cimas del mito y la locura. El viejo rey tenía razón, Elliot. No puede decirse que Pigman fuera humano estrictamente hablando. O bien nació bajo una influencia maligna, o dio con la forma de abrir la puerta prohibida. Ya da lo mismo, pues desapareció. Volvió a abismarse en esa increíble oscuridad que él tanto gusta frecuentar. Será mejor que encendamos el candelabro. No me pidas que te explique o siquiera conjeture qué es lo que quemé. Tampoco me preguntes qué había tras esa especie de topo gateador que también se les arregló Pigman para hacer pasar por ratas. Hay secretos que pueden proceder de los viejos tiempos de Salem, y Cotton Mather cuenta cosas aún más extrañas. Bien sabes tú cuánto endiabladamente expresivos eran los cuadros de Pigman, como todos nos preguntamos más de una vez de dónde podía sacar aquellos rostros. Bueno, después de todo, aquel papel no era la fotografía de una perspectiva. En él se veía únicamente el ser monstruoso que estaba pintando en aquel horrible lienzo. Era el modelo en que se inspiraba. Y el trasfondo no era sino la pared del estudio del sótano, pintado con todo lujo de detalle. Por amor de Dios, Elliot, aquí era una fotografía tomada el natural. Y hasta aquí el modelo de Pigman. Sí, para aquellos que hayan estado un poco ausentes porque mi lectura no ha sido del todo buena, que digamos. Realmente el fondo del lienzo era el sótano. Es el sótano. Y el modelo está hecho totalmente modelo normal. O sea, le ha hecho una foto al bicho y lo está pintando. Por eso, nuestro narrador, nuestro protagonista, dice que no quiere volver a los metros o a los sótanos. A los sótanos por el mero hecho de que ya veis por qué el sótano no quiere entrar. Y el metro es por el mero hecho de que vio el cuadro este que salían los bichos estos de la boca del túnel. No, de la boca del túnel no. De una grieta en el túnel que se fue a cargarse a toda la gente. Pues por eso no va a esos túneles. ¿Por qué? Porque sabe que existen esos bichos. Me parece un poco raro porque si esos bichos quieren salir, salen. Te va a dar igual si coges el metro o no. Pero parece ser que son bichos que prefieren la oscuridad. Parece ser que les gusta los sitios humeantes. O sea, humeantes. Muy bien. Con humedad y oscuros. O sea que sí. Pero la cosa es que sabían que existía eso. ¿Realmente Pigman estamos hablando que es solo un pintor? ¿O tiene que ver con que esos diablos estén en el mundo? Porque sí, puede que... O sea, me estás diciendo que ha fotografiado a todos esos bichos y jamás le ha pasado nada. O sea, le ha hecho una foto
a la especie de necrófago ese, al ser canino, y habéis visto de que le estaba comiendo. Y le vio a Pigman. O sea, le hizo la foto cuando le vio. La luz, o sea, la luz, si tuviese... Yo creo que todas las fotografías, las cámaras de fotos en esa época, tenían flash. Un flash bastante potente. Y no sé si... No sé si eso hizo que el ser canino se fuese. Se dijese, una polla me quedo aquí, me largo. Pero, no sé, me parece muy raro que Pigman haya podido hacer tantas fotos a tantos seres y esté completamente bien. Es más, acaba de decir el personaje, el narrador, que a lo mejor ha desaparecido para buscar más modelos. ¿Eso es que tiene cierto dominio ante esos bichos? ¿O es algo distinto y extraño? No lo sé, la verdad, no lo sé. Tiene sus cosas que te dejan con más preguntas que respuestas. Bueno, te responde algunas, eso es totalmente cierto, pero ojo, cuidado. Bueno, pues espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el siguiente capítulo conseguiremos otro... conseguiremos... no conseguiremos, sino que empezaré otro capítulo en el que es otra historia distinta, que es el demonio de la Antártida, que no tiene nada que ver Lovecraft, sino que es otro autor, así que ya veremos en qué queda, ¿vale? Poco más que contar, muchas gracias por esto, recordad que son reyes gratis, así que aprovechaos de ello, un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.